hago espectáculos y estoy aquí para una entrevista con Dance Technique. Desde hace 2 o 3 años hago unos espectáculos en los que no hay intérpretes, son espectáculos que son como dispositivos en los que entra el espectador y el espectador acaba siendo el único protagonista del espectáculo. Eso me ha llevado a hacer espectáculos de tipo más teatral y espectáculos de tipo más dancístico. Y el último se llama La consagración de la primavera, de Stravinsky, y estamos presentándolo ahora en algunos teatros de España y Europa. Yo creo que el hecho de no tener intérpretes lo que produce no es tener una relación más cercana con el espectador, sino al contrario, una relación más alejada. De hecho, el dispositivo tiende a esconderse a sí mismo todo el rato, con lo cual el espectador llega a un lugar donde no es que no haya intérpretes, es que ni siquiera hay técnicos. Llega a una habitación vacía, que es el teatro, y siguiendo una serie de instrucciones se ponen a construir algo que no tiene un espectador privilegiado, sino que es algo que se construye allí sin ningún observador más que aquellos que están construyéndolo. Por tanto, el tipo de relación que me gusta tener con el público es precisamente esta ausencia de relación. Yo creo que lo que hay de mí es la ausencia de mí. Y yo lo que intento es que el cuerpo y la emoción desaparezca por unos momentos, yo desaparecer por unos momentos, para enfrentar al público a una estructura que me parece muy habitual en nuestra vida diaria, pero que muchas veces en los espectáculos tendemos a olvidar por esta cosa un poco nostálgica de ir al teatro, a volver a encontrar el ser humano, etcétera, ¿no? A volver a identificarnos con el intérprete que está allí sobre el escenario, etcétera. Y lo que yo pretendo es que nos identifiquemos de repente con una estructura absolutamente abstracta. Los espectáculos funcionan un poco como el metro, y hay un funcionamiento donde tú no ves ni al señor que te vende los tickets porque los compras con una máquina, ni al señor que conduce el metro, porque normalmente son metros dirigidos por máquinas. Ni siquiera hay un tiquetero que venga a preguntarte si tienes el ticket, porque se supone que eres una persona responsable y que ya has comprado tu ticket antes de entrar. Tú utilizas esa máquina para desplazarte y no has tenido ningún tipo de confrontación con un ser humano. En estos espectáculos lo que pasa es un poco lo mismo. Tú llegas a un teatro, no te confrontas prácticamente con nadie, puedes haberte comprado las entradas por internet, vives un espectáculo que haces tú mismo y te vuelves a casa sin haber tenido el contacto con ningún ser humano, aparentemente. Y eso me parece interesante, puesto que vivimos en un mundo que se expresa de esta manera. Yo creo que por una parte hay placer en eso, aunque es evidente que cualquier espectador que vive uno de estos espectáculos está tensionado entre dos polos. Por un lado, el de ser esclavo de una máquina que le da órdenes, y por el otro, el de la emancipación. Nos ha ocurrido muchas veces de encontrarnos con espectadores al final que están absolutamente agradecidos de haber sentido algo que raramente sentimos en otro lugar que no sea en el fútbol o en las marchas militares. Este sentimiento un poco tribal de hacer algo con otras personas que son desconocidos y hacemos algo todos juntos. Eso ocurre con la consagración de la primavera. Y a mí no me gustaría definir el lugar en el que están esos espectáculos, porque tampoco lo sé. Muchas veces hemos planteado la posibilidad de realmente enviar una caja como quien envía un juego. Juegos reunidos Hyper, que envías a México, y en México se puede desarrollar el espectáculo simplemente con una serie de instrucciones y una caja con los cacharros que son necesarios. Para mí eso sería una victoria de cara a estos espectáculos, que ni siquiera nosotros tuviéramos que ir a estar presentes. Roberto Fratini decía que la vocación de todo dispositivo es esconder
su propia autoridad. Y de hecho, desde el momento en que se esconde la autoridad, también se esconde la autoría, ¿no? Por tanto, sí, hay una autoría, porque hay un juego perverso al que el espectador se somete y que permite finalmente construir una forma, pero esa autoría queda tan difuminada como muchas veces queda difuminada la autoría del director de una película. Son espectáculos que son muy raros de ensayar, porque no tienes actores, pero para ensayarlo necesitas un montón de gente que durante unas semanas haga de público y veamos hasta qué punto se entiende lo que estamos construyendo, es posible construirlo eso con un grupo de personas, va a ser un grupo de personas mayor de 100, menor de 100, cuál es la masa crítica que haga que de repente eso deja de ser operativo. Lo primero con la consagración de la primavera fue escoger una versión que copiar, puesto que yo no tengo una formación de coreógrafo ni tenía ninguna intención de ponerme a imaginar unos pasos que el público tuviera que hacer. Y escogimos la versión de 1975 que hizo Pina Bausch por dos razones. Una, porque Pina Bausch me gusta mucho. Y otra, porque la versión de Pina Bausch es en la que se entiende más claramente que el grupo sacrifica a un individuo. Y que se sacrifica de manera casi... bueno, de manera inevitable, porque tú te pones a hacer esa coreografía y de repente te das cuenta que estás pegando hachazos sobre la cabeza de esa tal Aurora. Y por otro lado, la versión de Pina Bausch nos permitía trabajar con un gran grupo de gente y obviar algo que ella en ningún momento obvia, pero que para nosotros era importante obviar, que era la cuestión del género. En nuestro espectáculo no hay diferencia entre hombres y mujeres. Hay un protagonista hombre y un protagonista mujer, pero que son encarnados por diferentes espectadores independientemente de su sexo. ¿Qué significa sentirse parte de un grupo? ¿Qué significa decir nosotros? Tú cogías el vídeo de la consagración de Pina y veías que empieza con una mujer tendida encima de un paño rojo que se despierta poco a poco, se despereza y de alguna manera tú tenías que ir poniendo nombre a esos movimientos para que otra persona pudiera interpretarlos simplemente escuchando una voz. Pasa lo que pasa cuando nos ponemos a bailar en casa, que tenemos la sensación de ser grandes bailarines de discoteca escuchando una música en casa. Y creo que hay un pacto de ficcionalidad entre el público. Como niños, aceptamos que el otro pues es un oso o un tigre o un león y realmente aceptas eso. Y no le dices, hombre, no tienes pinta de león. No, aceptas que esa persona es un bailarín o una bailarina y está haciendo unos pasos de danza que en muchos casos recuerdan vagamente a los pasos de Pina Bausch. Y realmente creo que pactas y dices, sí, no me hace falta que sea Dominique Merci. Puede ser este desconocido. Y me lo creo. ¿Se trata más de un homenaje o de un sacrilegio? En todo caso, para mí no había ninguna intención de burla, nada. A mí me interesa mucho más la danza que el teatro. He visto mucha más danza que teatro. Y para mí, en todo caso, sería un homenaje si tuviera que escoger entre esas dos cosas. Pero en todo caso, un homenaje no a Pina Bausch, un homenaje a Stravinsky, a Nijinsky, a Béjart, a Pina Bausch, a toda la cantidad de coreógrafos que se han atrevido a coger esa pieza de Stravinsky y a convertirla en el ballet que es, ¿no? El arquitecto necesita construir paredes para que se produzcan los recorridos que él desea.
El coreógrafo no necesita esas paredes, pero se producen esos recorridos en el tiempo. Quiero que el público entre por una escena luminosa donde haya mucho movimiento, luego quiero que el público vea una escena oscura con poco movimiento. Yo creo que no hay tanta distancia entre la coreografía que construye el arquitecto y la coreografía que construye el coreógrafo. Y de hecho es verdad que hay muchos puentes entre esas dos disciplinas. Tú no tienes ni idea de cómo te situarías como espectador ante un espectáculo tuyo. ¿Qué pensaría yo si entrara a un teatro y me pusieran los cascos y hubiera una voz que me contara cosas, ¿no? Me quedaría sentado y diría, la mierda, que no me tomen el pelo, o me implicaría en esa cosa. Y hace unos meses estábamos en Marsella haciendo una función y nos metimos en un teatro por casualidad y yo me quedé fascinado porque de repente vi un espectáculo que podía haber hecho yo y que me gustaba. Y era un espectáculo de Jan Duveindak, un coreógrafo, artista suizo-holandés, con el que ahora vamos a empezar un trabajo juntos, porque hubo allí un momento tan mágico que él conocía nuestro trabajo antes y por tanto creo que ese reconocimiento era mutuo y hemos decidido empezar a hacer un trabajo juntos ahora este verano. ¿Qué es lo más dispar que te has encontrado para allí? ¿Qué tiene el público japonés que no tenga el público belga? Y tú dices, nada, sois iguales, sois iguales. Puesto que existe la globalización, aparece el nacionalismo, por ese miedo a perder una cierta identidad. Si hablamos de individuos, lo bonito para mí de esos espectáculos es que hay una casuística infinita. Cada función, claro, tiene una serie de protagonistas diferentes. Desde el protagonista que a la mitad del solo final se cansa, se quita el vestido rojo y se lo da a otro espectador sin darse cuenta que el otro espectador está en otro canal diferente y no está oyendo ninguna instrucción más que la música de Stravinsky. El espectáculo también a veces te permite tener una cierta fe. Yo cuando hacía espectáculos con actores lo pasaba fatal, porque de repente pues había un accidente y estaba ahí un accidente, ay, ¿cómo lo van a solucionar? Ahora no tengo para nada esos nervios, porque creo que el espectador entiende que siempre hay un tanto por ciento de error y que su cabeza es capaz de cubrir ese error, y el grupo, como es capaz de cubrir ese error, tiene tendencia a solucionar esas cosas. De manera que a veces incluso es más bonita la solución que la escena tal y como la habíamos planteado nosotros. Al final del espectáculo hay una instrucción que nosotros nunca habíamos pensado que nadie interpretara. Porque siempre hablamos, pues, Aurora, que baila, o Romero baila, o el grupo baila, y una de las últimas instrucciones es cuando Aurora ha sido sacrificada por el grupo, que hay como una frase así poética para que se entienda que Aurora está efectivamente muerta, que dice las primeras hojas empiezan a cubrir el cuerpo inerte de Aurora. Y para nosotros era como una frase que debía quedar allí en el vacío. Pues en algunas funciones hay espectadores que se echan encima del cuerpo de Aurora interpretando las hojas. Que la primera vez que ocurrió fue, ¿pero qué hace esta señora? ¿Por qué se tira encima de esa persona?